Philip Turner, abogado de un pueblo pequeño, se dio cuenta de que se estaba despertando en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en algún lugar, por razones que no podía comprender. Había máquinas y extrañas luces y sonidos parpadeantes. Su cuerpo no se sentía bien, y rostros preocupados se cernían sobre él. Cerró los ojos y trató de pensar. Escuchó los zumbidos electrónicos de un lugar extraño y estéril, el beep-beep de una máquina que preferiría no haber escuchado tan cerca de su oído. Había sido una tarde agradable en Shelbyville, Illinois, y un amigo había pasado por la casa de Philip, sugiriendo un viaje en avión nocturno. Philip y su esposa, Bobby, estaban listos. Condujeron hasta la pequeña pista de aterrizaje de la ciudad, subieron a un Beech mosquetero de 4 plazas y unos minutos más tarde estaban en el aire, contemplando su serena y dormida ciudad, reconociendo puntos de referencia y sintiéndose como pájaros volando a través de la oscuridad iluminada por la luna. Unos minutos más tarde aparecieron las luces de la pista y los pasajeros se prepararon para aterrizar. Eso es lo último que recuerda Philip. Más tarde se enteró de que la rueda del morro del mosquetero golpeó un cable eléctrico, volcando el avión. Bobby cayó al suelo por la ventana lateral, mientras que Philip permanecía suspendido, con la cabeza hacia abajo, abrochado el cinturón de seguridad con más de 100 fracturas. Cuando recuperó la conciencia, la mente de Philip estaba fragmentada con imágenes confusas y dispersas. Pasaron las horas, y cuando su cabeza comenzó a aclararse, una serie de pensamientos repentinamente vinieron a su mente como brillantes rayos de luz. No es que amáramos a Dios, sino que Él nos amaba. ¿Quién nos salvó? No según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia. No temáis, por tanto amo Dios al mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Estos eran fragmentos de versículos de la Biblia, pero Philip no era un hombre religioso y no iba a la iglesia. No había abierto una Biblia en muchos años y ciertamente nunca había memorizado ningún verso de la Biblia. ¿O lo había hecho? Lentamente, algunos recuerdos vagos se filtraron en su mente. Un pequeño círculo de sillas rojas, la anciana señora Ball con una Biblia abierta en su regazo, pequeñas tarjetas, premios. Cuando era un niño de 5 años, Philip había asistido a una clase de escuela dominical y la maestra los había instruido en los versículos de la Biblia. Los que aprendieron los versículos recibían premios, pero Felipe nunca había ganado ningún premio. Él había sido una decepción para la señora Ball. Sin embargo, en lo más profundo de su cerebro, esos versos de memoria yacían como semillas dormidas, esperando el momento justo para germinar. Philip y Bobby se recuperaron lentamente de sus heridas y en el proceso se comprometieron con Cristo y comenzaron a ir a la iglesia. Muchos años después, mientras me contaban la historia por teléfono, estaba entusiasmado con la memorización de las Escrituras y con la necesidad de plantar versículos de la Biblia en la mente de los jóvenes de todas las edades. Su vida había cambiado por versos que ni siquiera recordaba haber aprendido. Algunas personas cuestionan el valor de la memorización de las palabras por palabras, pero los versículos de la Biblia no son solo palabras. Es posible que no entendamos completamente todos los versículos que memorizamos, pero el hecho de aprenderlos lo fija en nuestra memoria a corto plazo. De nuestra memoria a corto plazo, se filtra en nuestras células cerebrales a largo plazo. Se hunde en nuestra mente subconsciente y a medida que pase el tiempo los resultados pueden ser dramáticos y siempre espectacularmente bueno. Eso es lo que aprendí mientras escuchaba al Dr. Turner contarme sobre el pequeño círculo de sillas rojas, sobre una anciana con una Biblia abierta en su regazo y sobre el poder de memorizar las escrituras más poderosas del universo, los versículos que se encuentran dentro de las cubiertas de la palabra inspirada de Dios. Cuando memorizamos una palabra, frase, línea o versículo de la palabra de Dios, es como implantar una poderosa partícula radiactiva de la propia mente de Dios en nuestro propio cerebro finito. Cuando lo revisamos o le escuchamos hablar de nuevo, se hunde más profundamente en nuestras cabezas.
A medida que lo aprendemos de memoria, desciende a las grietas y fisuras ocultas de nuestras almas. A medida que meditamos en él, comienza a enviar sus tranquilas ondas terapéuticas de influencia. Y, como dijo el apóstol Pablo, somos transformados por la renovación de nuestros pensamientos. Por eso el Señor nos manda en Proverbios 7, 1 y 3, atesora mis mandamientos, escríbalos en la tabla de tu corazón. Y es por eso que Él promete en el primer salmo que a medida que internalizamos su palabra y reflexionamos sobre ella día y noche, tendremos éxito, convirtiendo su lógica en nuestras vidas. Seremos como manzanos plantados junto a ríos de agua, dando frutos a tiempo, con hojas que no se marchitan, y todo lo que hagamos prosperará.